A ver, ¿qué tienen que ver nuestros genes con cómo nos comportamos? ¿De verdad hay una relación tan directa? Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la genética de la conducta, que es fascinante y, la verdad, bastante complejo, para intentar descifrar ese manual de instrucciones que nos hace ser como somos. Venga, vamos a arrancar con la pregunta del millón, una que seguro que nos hemos hecho más de una vez. Cuando vemos que algo se repite en una familia, ¿cuánto hay de lo que se aprende en casa? ¿Y cuánto de lo que ya traemos, por así decirlo, de fábrica? Esta es la duda que mueve toda la investigación en este campo. Bueno, pues para empezar a tirar del hilo y encontrar respuestas tenemos que hacer un viaje a lo más pequeño, a la escala microscópica, donde está el origen de todo, nuestro ADN, el auténtico manual de instrucciones de la vida. Es que es una pasada pensar en esto. Dentro de casi cada una de los billones de células que tenemos en el cuerpo, hay un pequeño núcleo, y ahí dentro está guardado nuestro código genético al completo. Cada célula tiene una copia de todo el plano maestro. Es increíble. Y aquí viene lo que es absolutamente alucinante, la escala. Si pudiéramos coger el ADN de una sola de nuestras células y estirarlo, mediría unos 2 metros. ¿Y cómo cabe en un espacio microscópico? Pues porque se retuerce y se empaqueta de una forma brutal alrededor de unas proteínas, formando estas estructuras que conocemos como cromosomas. Y aquí la tenemos, la imagen icónica, la doble hélice. La mejor forma de imaginársela es como una escalera de caracol. Los pasamanos son las dos hebras y los peldaños son los pares de bases que lo unen todo. La clave de todo, el secreto, es que el emparejamiento no es al azar. La adenina siempre va con la timina y la guanina con la citosina. Este encaje perfecto es lo que hace que la vida funcione. Entonces, ¿qué es un gen exactamente? Pues a ver, no es más que un trocito, un fragmento concreto de esa molécula gigante de ADN. Pensemos que el ADN es como un libro de cocina enorme, ¿vale? Pues cada gen es una de las recetas para fabricar una proteína específica. Y son las proteínas las que al final hacen casi todo el trabajo en nuestro cuerpo. Ojo, que el ADN no puede hacerlo todo solo, necesita un ayudante, que es el ARN. Si el ADN es el plano maestro que está guardado bajo llave en el núcleo, el ARN es como el mensajero que saca una fotocopia de una página concreta y se la lleva a la fábrica para que se pongan a construir. ¿Y esto de leer el plano, cómo pasa? Pues en 2 pasos, muy sencillos en realidad. Primero, la transcripción. Se copia un trocito de ADN y se convierte en ARN, mensajero. Y segundo, la traducción. Ese mensajero viaja a una fábrica de la célula, el ribosoma, que lee las instrucciones y va montando la proteína pieza a pieza, siguiendo la receta al pie de la letra. Vale, ya hemos visto cómo se lee el manual de instrucciones. Ahora, cómo se copia y cómo se pasa de padres a hijos. Vamos a verlo. Aquí vemos 2 procesos clave. Por un lado, la mitosis es, básicamente, una fotocopiadora. Crea células idénticas para crecer y repararnos. Pero la meiosis, la meiosis es otra historia. Es el proceso para crear óvulos y espermatozoides, y lo que hace es reducir los cromosomas a la mitad. Y lo más importante, no crea copias exactas. Ahí está la magia de la diversidad. Y aquí está la clave de la herencia. Para cada gen tenemos 2 versiones, una de nuestro padre y una de nuestra madre. Son los alelos, y la combinación de ambos es lo que define un rasgo. Algunos alelos son dominantes, se expresan siempre, y otros son recesivos, que solo se manifiestan si heredamos las 2 copias iguales. ¿Y por qué no hay 2 personas iguales quitando a los gemelos idénticos? Pues la culpa la tienen estos 2 mecanismos. Durante la creación de los óvulos y espermatozoides, los cromosomas se intercambian trocitos entre ellos, y luego, en la fecundación, se juntan para crear una combinación totalmente nueva. Es un cóctel genético que asegura que cada persona sea un estreno mundial. Muy bien, hemos estado mirando todo con un microscopio. Ahora toca alejarse, levantar la vista y ver cómo todo este código se traduce en lo que somos. Y aquí es donde entra en juego un actor principal, el entorno. Cuando oímos hablar de fenotipo, se refieren a todo lo que se puede observar. Pero ojo, no es solo el color de ojos o la altura, también son los rasgos de comportamiento. Es la expresión de nuestro código genético, nuestro genotipo, pero es el resultado del diálogo constante entre nuestros genes y el mundo que nos rodea. Y esto es fundamental para entenderlo todo. Tener un gen asociado a algo no significa que te vaya a tocar sí o sí. La genética funciona con probabilidades. Hay un concepto, penetrancia, que suena complicado pero es fácil. Nos dice qué porcentaje de gente que tiene un gen concreto acaba mostrando ese rasgo. Y a veces no es el 100% ni de lejos. La biología no es un destino. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque resulta que nuestro código genético no es una sentencia inamovible. No podemos cambiar nuestros genes, pero el entorno sí puede decidir cuáles se encienden y cuáles se apagan.
Este es el punto de encuentro definitivo entre la naturaleza y la crianza, la epigenética. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que el ADN es un piano enorme y los genes son las teclas. La epigenética sería el pianista. Es quien decide qué teclas toca, cuáles ignora, a cuáles les da más fuerte. Pues bien, factores como lo que comemos, el estrés o la contaminación actúan como ese pianista, poniendo etiquetas en el ADN que cambian la melodía sin modificar ni una sola tecla del piano. Vale, con todo esto en mente, vamos a meternos en un terreno súper complejo pero fascinante. ¿Cómo se aplica todo esto para entender la salud mental? Claro, porque trastornos como la esquizofrenia o el autismo no son cosa de un solo gen. Es una mezcla de muchísimos genes y, por supuesto, del entorno. Entonces, ¿cómo narices se desenreda esa madeja? Pues la herramienta estrella para esto se llama GWAS. La idea, en el fondo, es bastante sencilla. Coges el ADN de miles de personas que tienen un trastorno y lo comparas con el de miles de personas sanas y te pones a buscar, como un detective, pequeñas diferencias genéticas que sean mucho más comunes en el primer grupo. Son pistas que te señalan qué zonas del genoma pueden estar implicadas. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados son brutales. Un estudio gigantesco encontró, atención, 109 puntos en nuestro genoma que son pleiotrópicos. ¿Y qué demonios significa eso? Pues que son como interruptores maestros. Una sola región genética puede afectar al riesgo de desarrollar no uno, sino varios trastornos a la vez. Y claro, esto lo cambia todo. Nos está diciendo que muchos trastornos que siempre hemos visto como cajas separadas, TDAH, autismo, bipolaridad, en realidad comparten raíces biológicas, que a nivel genético tienen puntos en común que antes no veíamos. Y así llegamos a la imagen final, que lo resume todo a la perfección. Los genes no escriben directamente comportamiento, no. Los genes dan las instrucciones para fabricar proteínas. Esas proteínas construyen un cerebro, con sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades. Y ese cerebro es el que interactúa con el mundo, aprende, siente. Y de ahí sale la conducta. No es una línea recta, es una red increíblemente compleja. Así que si volvemos a la pregunta del principio, la respuesta es que no hay respuesta fácil. No es naturaleza o crianza, es naturaleza y crianza, en una conversación constante. La pregunta que nos queda en el aire, la que de verdad nos deja pensando, es, a medida que seamos capaces de leer este manual con más y más detalle, ¿qué vamos a descubrir sobre lo que significa ser humano?